es un placer pues estar aquí con ustedes. Gracias primero por interesarse por esos temas, ¿no? Porque creo que normalmente pues son temas que no logran congregar pues tantas personas. Básicamente pues agradezco mucho al Indosoc, ¿no? La invitación, la disposición para entrar en estas temáticas, digamos, complejas. Agradezco también mucho pues la confianza que me tienen para darme una y otra vez pues posibilidades de participar en esos cursos. Para no diferir mucho, pues voy a entrar en lo vivo del sujeto, ¿no? Más que únicamente o de manera general hablar pues de la doctrina social de la Iglesia en los padres de la Iglesia, voy a hablar de manera un poco más específica de la noción de bien común en la patrística. Por varios motivos. Primero porque la noción de bien común en la patrística es frecuentemente pues totalmente ignorada, para ponerlo de manera sencilla. Segundo, porque es un tema extraordinariamente importante. Se fragua, digamos, en la síntesis patrística una visión nueva de la sociedad, del Estado y de la relación entre la Iglesia y el Estado. Esto gira alrededor de la noción de bien común y gira con una reinterpretación, una síntesis nueva, diferente de la síntesis clásica de la filosofía griega. Finalmente, la noción de bien común también aparece desde esta síntesis patrística, digamos, con toda su amplitud. Muchos entre ustedes conocerán la definición o lo que muchos nombran como la definición de bien común, es decir, pues el conjunto de condiciones que permite o favorece el desarrollo integral de una persona. Pues bien, esta definición que encuentran en Gaudium et Spes y en documentos sucesivos, solo recoge una parte chiquita, de hecho, de lo que la tradición de la Iglesia concibe como el bien común, ya en el medioevo, ¿no? Pero mucho más aún en cuanto a la síntesis patrística. Y lo que quiero pues hacer es introducirlos en estas horas que tenemos juntos a esta riqueza de la noción de bien común por medio de la síntesis patrística. Bien, habiendo así delimitado el objeto, ¿no?, de este curso, pues quisiera decir algunos elementos prudentes, ¿no? Primero, esta noción de bien común, este estudio de la síntesis del bien común en los padres de la Iglesia es muy poco estudiado, ¿no? Yo personalmente conozco en italiano, en francés, en alemán y en español únicamente pues algo como 6 o 7 artículos y una tesis de doctorado, ¿no? Al menos una tesis de doctorado publicado, hay otra que no fue publicada. Es muy poco y por lo tanto pues hay muy pocos estudios y yo mismo pues con un par de colegas de Estados Unidos, de Francia y de aquí, de México, pues estamos dedicando tiempo a tratar precisamente de explorar esta noción de bien común. Pero básicamente es un campo nuevo, hay pocos trabajos y por lo tanto lo que les presento es parte de mi reflexión, parte de mi investigación y parte de lo poco que ya se ha publicado e investigado. Además, estos conjuntos, digamos, de investigación tienen limitaciones fuertes, ¿no? Básicamente lo que encuentran dentro de la literatura científica es en gran parte
pues estudios basados sobre la semántica, es decir, sobre la recurrencia de una palabra a través de varios textos. En griego, en latín, se busca en un texto, en un autor completo, en todo lo que escribió, pues si aparece la noción de bonum comune, de koinon synferon en griego, etc. Lo que encuentran entonces es un corpus de texto, ¿no? Es decir, esto aparece aquí, aparece allá, etc. El problema es que si el instrumento es muy potente, también es un poco un engaño. ¿Por qué? Porque sencillamente es ciego a todo lo que va alrededor de la noción de bien común y es ciego, además de esto, a las nuevas palabras que utilizan los padres de la Iglesia para hablar del bien común. Por lo tanto, en gran parte esta literatura existente llega a la conclusión que los padres de la Iglesia no dicen nada sobre el bien común. Esto ha sido la conclusión hasta los años 90, más o menos. Un escrito por Matthew Kemschel, un inglés que ha trabajado mucho pues, la noción de bien común en el medioevo, llega a la conclusión siguiente, es que en el medioevo ya existe una síntesis del bien común, es decir, ya existe antes de los enriquecimientos aristotélicos sobre el tema, pues una síntesis que solo puede ser anterior, es decir, solo puede ser de la época patrística. La gran pregunta es, ¿cuál es esta síntesis? Bien, habiendo tomado un poco esas precauciones, ya no voy a regresar al aparato crítico, no voy a citar muchos artículos, fuentes, voy a centrarme sobre el contenido. Pero sepan que hay atrás pues toda una reflexión, hay atrás toda una investigación científica, ¿no? ¿En qué consiste la síntesis patrística sobre el bien común? Es una síntesis nueva. Básicamente no buscan desarrollar el tema del bien común, sino que lo encuentran. ¿Y lo encuentran dónde? Lo encuentran en los mismos textos bíblicos, textos del Nuevo Testamento, que están leyendo. No se olviden, ¿no? Los padres de la Iglesia están en una situación muy diferente de nosotros. Su evidencia cultural es la evidencia del mundo antiguo. Aprendieron a leer con Homero, aprendieron a leer con Tito Livo, los han leído, los han aprendido de memoria, los conocen. Lo que para ellos es nuevo es la revelación, es decir, es el mundo semita, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Por lo tanto, van a prestar una atención particular a estos textos. Es más, no solo van a prestar atención, sino que van a reconocer al texto bíblico una autoridad que ya no reconocen a los clásicos griegos y latinos. Es decir, una autoridad superior. Y es en estos textos que van a volver a encontrar palabras como comunión, como sociedad, como las famosas metáforas pues, del bien común, la cabeza y el cuerpo, el todo y las partes. Y lo que es muy interesante es que van a interpretar, a partir del texto bíblico, interpretar nuevamente esos temas, dando raíz a una filosofía y una teología política que va a influenciar nada menos que la totalidad de la filosofía y teología política de Occidente para los próximos 1800 años. Por lo tanto, es bastante importante, ¿no? ¿Cuáles son en tres temas los ejes de esta resignificación del bien común? ¿Cuáles son los tres temas de la síntesis patrística del bien común? Pues son los siguientes. El primero es la difracción temporal
del horizonte de realización del bien común. Repito, no pierdan, no pierdan paciencia, vamos a explicar de qué se trata. Repito, la difracción temporal del horizonte de realización del bien común. ¿Qué significa? Bien, significa lo siguiente, significa que para los griegos, los latinos, el bien común es aquí y ahora. Es el bien común aquí y ahora de Atenas, de Esparta, de Roma. Es decir, el bien común es el bien común de una ciudad, de un imperio, y coincide en gran parte con sus intereses y el bienestar de su población, de la población de Atenas, la población de Esparta, etc. Lo que significa que ni Atenas, ni Esparta, ni Roma esperan, digamos, que el bien común se realice al final de los tiempos. Pues precisamente, los cristianos, los padres de la iglesia van a decir, el bien común no se realiza en su plenitud aquí y ahora, en una ciudad o en un imperio particular, sino que se realizará en su plenitud al fin de los tiempos, es decir, en el reino y en el reino de Dios. Pero si dicen que el bien común se realizará en su plenitud al final de los tiempos, no quieren decir que aquí ahora no haya bien común, sino que el bien común empieza aquí, empieza a realizarse de manera parcial, incompleta, de manera ambigua y sin embargo ya existente. El reino ya está, pero todavía debe de llegar a su plenitud. Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante? Porque una de las acusaciones clásicas, acusaciones, quizás la palabra es demasiado fuerte, pero uno de los reproches o razones por las cuales se descarta la noción de bien común es precisamente diciendo a quienes la emplean, su noción de bien común es totalitaria, es peligrosa, es una noción que quiere imponer a todo el mundo una visión particular del bien común. Es la crítica liberal. Pues no, para nada. La crítica liberal es falsa. Es falsa porque la noción de bien común precisamente que ellos denuncian es la noción de bien común quizás de Aristóteles, quizás de los estoicos, pero seguramente no la noción de bien común de los cristianos. Los cristianos, al contrario, son quienes han dicho el bien común no se realizará nunca en un periodo histórico de manera plena y completa, sino siempre de manera ambigua. Un partido, por ejemplo, no podría decir yo tengo el bien común y ustedes no. Partido que diría esto, pues no sería en una comprensión cristiana. Ok, primer eje de esta resignificación. Segundo eje de la significación de la síntesis patrística, ¿no? Los padres de la iglesia van a decir que la noción de bien común ya no es un concepto, es una persona. Repito, la noción de bien común no es un concepto, es una persona. La persona, obviamente, de Cristo. Cristo es el koinon, el bien común de la humanidad. En él, en esta persona, somos reunidos como un pueblo, como una societas, dirá Agustín. Lo que implica inmediatamente que el elemento central del bien común ya no sea la pregunta del interés individual y del interés del grupo. La pregunta del bien común será sobre las cualidades de las relaciones
que establecemos con esta persona que es Cristo. Volveremos a todos esos temas. Tercer eje de esta síntesis patrística es que la caritas, el amor, pero el amor en el sentido del amor de Dios, la caritas es la dinámica que anima la búsqueda y el crecimiento del bien común en la historia. La caritas es lo que anima el crecimiento del bien común a través de la historia. Nótense, por favor, este punto. No es la fuerza, no es el poder lo que hace crecer el bien común. No es tampoco la justicia. Es la caritas. Lo que hace florecer el bien común es la búsqueda y la realización del amor divino, la caritas. Muy bien. Los padres de la Iglesia van a resignificar esto como pues en su lectura de los textos bíblicos. ¿Cómo voy a estructurar pues la ponencia que tendremos hoy? Y espero que hoy logre terminar esta parte. Pues básicamente, después de esta pequeña introducción, tendremos un punto, un apartado sobre el vocabulario neotestamentario. Es decir, si los padres leen el texto bíblico, pues es importante conocer el vocabulario del bien común dentro de los textos bíblicos. Voy a limitarme pues al Nuevo Testamento, no indagar en el Antiguo. Luego voy a explorar en un segundo apartado las temáticas bíblicas asociadas a este vocabulario del Nuevo Testamento en el texto bíblico. Y finalmente voy a ver hoy la herencia grecolatina de estos mismos padres, ¿no? Esos van a ser los tres ejes de lo que voy a explicar hoy en día. Bien, ¿por qué dar tanta importancia al texto bíblico? Básicamente por lo siguiente. Como lo dije en la introducción, pues los padres de la Iglesia leen los textos evangélicos. ¿Por qué? Porque sencillamente son cristianos y por lo tanto no solo los leen, sino que habitualmente los conocen de memoria. Los padres de la Iglesia memorizan el texto bíblico. Por lo tanto, lo conocen como pocos entre nosotros lo conocemos, ¿no? Lo saben de memoria. Los 4 evangelios, obviamente, los actos de los apóstoles, cada sentencia habitualmente, pues, de las epístolas, pero también, obviamente, los salmos. Muchos de los textos del Antiguo Testamento son conocidos de memoria. Entre paréntesis, eso es un problema para nosotros porque frecuentemente dicen, en alguna parte la revelación dice que, porque ya no se acuerdan dónde, pero todavía se acuerdan, digamos, de la cita, ¿no? Pero ya no se acuerdan qué autor ni dónde. Pero bueno, eso es otro problema. Por lo tanto, conocen el texto bíblico con una proximidad que nosotros no tenemos. En este texto bíblico, además de eso, como son pastores, la mayor parte de ellos, es decir, son obispos, son pastores, deben de explicarlos, deben de transmitirlos. Y tenemos, por lo tanto, muchas homilías de ellos, muchos comentarios bíblicos, donde la forma en la cual explican el texto bíblico precisamente da pie a los elementos fundamentales que algunos de ellos, pero muy pocos, van a formalizar en un tratado, luego, explícitamente político. Quien lo ha hecho es Agustín. En Agustín, y lo presentaré mañana, Agustín ha trabajado sobre la epístola pues, de San Juan, la primera carta de San Juan,
conocido como la Carta al Amor, quizás se acuerdan de ella. Entonces, el amor viene constantemente, es donde viene la famosa cita, Dios es amor. Pues de este comentario sumamente espiritual, en este comentario sumamente espiritual tienen los elementos centrales, principales, de lo que luego tendrán en un tratado más bien de filosofía política, que es la ciudad de Dios. Veremos mañana cómo esto se articula. Bien, por lo tanto, vamos a dar un paseo, si quieren algo como 10 minutos, un paseo por el vocabulario neotestamentario dedicado al bien común. Primera palabra. La palabra synfero. Synfero, escríbanlo como lo escuchan, S-U-N-P-H, sí, como lo escuchan, S-U-N-P-H-E-R-O, synfero. Synfero es la palabra clásica que designa el bien común en la antigüedad, es decir, significa una utilidad común. Aparece 17 veces en el corpus de texto del Nuevo Testamento y designa básicamente una ventaja, ¿no? Una utilidad superior a otra. Es bastante interesante, ¿no? No es únicamente algo que sea útil, sino que es una utilidad superior a otra. Como podríamos decir que, no sé, que una máquina para cortar el pasto tiene una utilidad superior para cortar el pasto que una tijera, ¿no? Una utilidad superior. Pues lo que es interesante es que esta superioridad es siempre relacionado en los textos del Nuevo Testamento a la salvación, ¿no? Lo que es más útil, es decir, la utilidad común, la utilidad que es más útil que las demás, es siempre, pues, relacionado a la salvación, al hecho de la salvación, sea como el don de Cristo, de la gracia filial en Cristo, de la comunidad eclesial. Estos, Cristo, la gracia de Cristo o la comunidad eclesial, tienen una utilidad superior a otras utilidades, ¿no? Es más útil y es esta comunidad, utilidad común que es entendida por esta palabra. La segunda palabra que encuentran en el griego del Nuevo Testamento es koinos. Koinos, que podemos traducir como común, koinonia, comunión, que surge pues varias veces en el corpus de textos del Nuevo Testamento. Tiene dos significados común, koinos. El primero pues es algo impuro, común aquí en el sentido pues de no santificado. Es una cosa común, es una cosa no consagrada. Pero este no es el sentido, digamos, que nos interesa. Nos interesa la palabra koinos desde su sentido de tener todo en común, de ser unidos. Y específicamente se emplea habitualmente en el Nuevo Testamento para decir, en esta segunda acepción del término, que tenemos todos un solo corazón, una sola alma. También es utilizado para decir que ponemos todos en común. ¿Qué es tener un solo corazón, una sola alma? Pues es compartir la fe y la salvación. Son la fe y la salvación, cuando se emplea el término de koinos, en griego, en el Nuevo Testamento, son la fe y la salvación que generan un lazo de comunidad que une a los cristianos de tal manera que sean una sola comunidad. El koinos, ¿no? El común que nos une es la fe y la salvación. Y es este lazo, tener una sola fe, un solo corazón, el que justifica en los Actos de los Apóstoles, pues que justifica la puesta en común de todos los bienes, ¿no? Koinonia
es un término pues, con el cual están más familiarizados, que significa comunión. No designa tanto un estado, un sentimiento, sino varios aspectos de una participación. Participación al común, que es Cristo, y a su Espíritu. Es decir, cuando hablamos de koinonia en el Nuevo Testamento, decimos que la comunión pues es una participación a Cristo. Y creo que Cristo es, por lo tanto, lo que nos une, sea a Cristo o a su Espíritu. Y es esta participación a Cristo y a su Espíritu que nos infunde un lazo de fraternidad, ¿no? Somos iguales como hijos de Dios en el Hijo por una participación del Hijo. Por lo tanto, koinonia designa en el Nuevo Testamento el lazo creado entre los cristianos por la participación a la sangre y al cuerpo de Jesucristo. Eso es específicamente paulino. Participación tanto en su muerte como en su resurrección. Koinonia también designa, en otros pasajes del Nuevo Testamento, la participación en un sentido práctico, eficaz. Designa en Pablo, por ejemplo, la colecta, contribución de las comunidades fundadas por Pablo hacia las otras comunidades. Hacemos colectas para los pobres que moran en Jerusalén. Por lo tanto, es un reconocimiento de la extensión del lazo fraternal a todos los cristianos. Es decir, no solo a algunos, sino a todos. Y el motivo de tal koinonia, como aportación y una participación, pues incluso pecuniaria, el motivo es que compartimos toda una misma fe y felicidad, una misma fe y fidelidad. Otra palabra del Nuevo Testamento es homotumadon, que significa de un acuerdo común todos juntos. Viene 12 veces en el Nuevo Testamento, casi exclusivamente en los Actos, y designa un consenso sin embargo peculiar, particular, un consenso que surge de la armonía de las diferencias en el espíritu. Armonización de las diferencias en el espíritu. Aquí tenemos lo común como un consenso que supera nuestras diferencias por medio del espíritu. Somos unidos a pesar de las diferencias por un consenso que surge del espíritu. Por lo tanto, es una idea de una unidad plural. Una unidad, diría Hans von Balthasar, sinfónica, donde hay notas diferencias que sin embargo son armónicas. ¿Cuál es el maestro de armonía? Es el espíritu. Esas 4 palabras, ¿no? A la cual me limito, pues dicen o señalan más bien 3 elementos que resumo. El primero es que la conciliación del bien particular y del bien común aparece en una conjunción en la persona de Cristo. Primer elemento que surge no más del análisis del vocabulario del Nuevo Testamento. ¿Dónde hay conciliación entre mi bien y el bien de los demás? Pues en una persona y en la persona de Jesucristo. Y más aún en el misterio de Jesucristo. Participación a su muerte y su resurrección. Primer punto. Segundo punto. El vocabulario del Nuevo Testamento nos dice que existe una conjunción entre el bien individual y el bien común, pero una superioridad del bien común, de la utilidad común, si esta utilidad es Cristo, su iglesia o su gracia. Es decir, que hay una superioridad en la utilidad común
que es la gracia de Cristo sobre la utilidad particular que sería mi utilidad. Segundo punto. Tercer punto, existe un lazo nuevo establecido entre los fieles en la fe por el Espíritu de Cristo. Un lazo de koinonía, un lazo de comunión. Una comunión que es una participación recíprocas los unos a los otros en Cristo. Lazo que se traduce en una liberalidad, generosidad eficaz hacia los demás hermanos, es la colecta. Finalmente, el último elemento que se encuentra en el vocabulario del Nuevo Testamento en cuanto al bien común es la de una unidad. El bien común implica una comunidad, cual unidad no es uniforme, sino que implica una diversidad armónica de los dones del Espíritu para el bien de la comunidad. Hay solo un Espíritu y una pluralidad de bienes. Esta pluralidad de bienes no se opone al bien común, sino que trabaja para el bien común dentro del Espíritu. 4 elementos que encontramos en el vocabulario del Nuevo Testamento. ¿Qué hay ahora de las temáticas del Nuevo Testamento y el bien común? Pues el bien común se encuentra, este vocabulario se encuentra ligado pues a algunas temáticas. La primera de estas temáticas es Cristo y su iglesia. Es decir, hay un lazo particular que se establece entre Cristo y su iglesia. Es decir, la condición humana asumida por Cristo, reconciliada y transfigurada en Cristo, genera una nueva humanidad. Una nueva humanidad que genera a su vez una nueva sociedad. El término griego que une la palabra, por ejemplo, koinonia, koinos, es frecuentemente en el lenguaje clásico utilizada para designar una sociedad. Aquí, la nueva comunidad es pensada como una participación a una nueva humanidad asumida y reconciliada, transfigurada en Cristo. Una humanidad llevada a una plenitud renovada en el seno mismo de las relaciones intratrinitarias. En la participación por la fe y el bautismo a la gesta salvífica del Hijo, participación a su fidelidad al designio salvífico del Padre en su muerte y resurrección, pues se da una participación a esta humanidad. Por lo tanto, nuestro lazo, el bien común, es primeramente ligado a una renovación en Cristo de nuestra humanidad. Noten bien, ¿no? Vean, por favor, el espacio, la tensión que hay quizás incluso entre nuestra noción de bien común, incluso en la doctrina social de la Iglesia, y lo que acabo de decir. No estamos hablando aquí de las condiciones sociales que permiten el desarrollo integral de la persona. Estamos diciendo que el bien común es Cristo y que el bien común en su contenido es nuestra humanidad. ¿En qué consiste el bien común? Desde una perspectiva bíblica, es pues nuestra humanidad renovada en Cristo, participada de la humanidad de Cristo. Por lo tanto,
el cristianismo es un humanismo y el humanismo es el contenido del bien común. Esta nueva humanidad es extendida a todos los miembros de la comunidad eclesial. Es decir, la salvación, la persona de Cristo, no es detenida por algunos más que otros, sino por todos por igual dentro de la iglesia. Es más, la salvación y la persona de Cristo son intrínsecamente comunitarios. A diferencia quizás de nuestros hermanos protestantes, los católicos siempre han insistido, y con razón porque se encuentran en los textos bíblicos, que la salvación no es un hecho individual, no es un hecho aislado, sino que es un hecho comunitario. Somos salvados juntos y no somos salvados uno tras otros, ¿no? Nos salvamos juntos. Esta comunidad es fundada porque participamos todos de una misma humanidad, la humanidad de Cristo. Y somos de la misma humanidad porque somos juntos hijos y hijas de Dios en Cristo. Esta humanidad renovada, compartida, es lo que se designa de manera específica como bien común. ¿Qué hay del estatus de esta humanidad renovada? ¿En qué consiste esta humanidad compartida? Consiste en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Consiste en la libertad del cristiano frente ¿a qué? Frente, pues, a todas las limitaciones del mundo creado. Libertad frente a los bienes. Libertad frente a los poderosos. Libertad frente a los ricos. Libertad frente a la muerte. El cristiano es el hombre libre por excelencia. Quizás piensan que la libertad es un elemento que surge políticamente a partir de la Revolución Francesa o Revolución Americana. ¡Qué equivocación! El énfasis sobre la libertad es cristiano. Aquí lo tienen. Aquí tienen la raíz de esta extraordinaria énfasis sobre la libertad que existe en el Occidente. La especificidad, repito, ¿no?, del bien común, el contenido del bien común, es la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo nos es participada, se manifiesta en nosotros, por don de gracia, como esta filiación divina. Y esta filiación divina en nosotros nos hace libre. Esta libertad, por lo tanto, esta gloriosa libertad de los hijos de Dios, es el contenido del bien común, prácticamente, ¿no? No solo la libertad, sino también la caridad. El movimiento o la dinámica de esta humanidad renovada en nosotros es la caridad. Y por lo tanto, esta vida participada de Cristo es en nosotros movimiento de caridad. Y esta caridad no solo es una caridad hacia Dios, amo a Dios como Él me ama, sino también se extiende hacia los hermanos, amo a mis hermanos como a mí mismo, sino también que se extiende ¿a quién? A los enemigos. Es decir, que se extiende hacia los
que no participan de la Iglesia. ¿Cuál es, por lo tanto, el contenido del bien común? Repito, la humanidad de Cristo, la humanidad que es prácticamente en mí como una filiación, esta filiación que me hace libre, cómo se vive esta libertad por el movimiento activo de la caridad en mí. Esos son los elementos céntricos de la noción de bien común en el Nuevo Testamento. Primera temática centrada, como lo han visto, sobre la persona de Cristo como koinon, es decir, como lo que es el bien común. Redefinición radical que no encuentran ni en Aristóteles, se lo aseguro, ni en Platón, ni en los estoicos. Redefinición, sin embargo, que tiene consecuencias políticas. Señalé una de ellas, pues la libertad. Puedo señalar otra. El lema, por ejemplo, de la Revolución Francesa es liberté, égalité y fraternité, fraternidad. ¿De dónde piensan que surge la fraternidad? ¿Qué hace la fraternidad en este lema revolucionario? Pues viene directamente de esto. Viene directamente del énfasis puesto en el koinon, que es Cristo, universalizado, sobre precisamente la caridad. Segundo punto, segundo tema bíblico en el cual se encuentra el vocabulario, digamos, del Nuevo Testamento. Temática que vierte o reúne la noción de reino y la noción de escatón, es decir, la noción de escatología. Tiene que ver con la realeza primero de Cristo. Cristo es rey. ¿Qué significa esto? ¿Cómo surge la noción de bien común en esta noción de reino y reinado? Pues primero Cristo reivindica de manera muy tardía en el Evangelio el título de rey, pero lo reivindica no durante su predicación, sino durante la pasión, como bien saben. En la pasión, pues Cristo ya no deniega el hecho que sea rey, pero bien dice a Pilato, soy rey de una manera diferente que quienes están en el mundo. ¿Qué significa esta realeza de Cristo? Básicamente se remite a la noción de realeza en Israel. La noción de realeza en Israel, pues ve el rey como un mediador. El rey es el mediador de la alianza entre Dios y Israel. Un mediador que tiene a cargo la fidelidad del pueblo a la alianza entre Dios y su pueblo. El rey es el último responsable de la fidelidad de Israel y por ende de su existencia, porque Israel solo existe dentro de la alianza con Dios. Sin embargo, la creación de la realeza en Israel, vuelvan a leer todos los textos bíblicos del libro de los Reyes, es un fallo. Es muy interesante, ¿no? En el Antiguo Testamento, la creación de la realeza falla. El destino político, de alguna manera, de los reyes de Israel falla. Los reyes no asumen y no logran ser fieles a la alianza, no mantienen el pueblo en la alianza. Pervierten, al contrario, la alianza, dejando a Dios de Israel para seguir, como dice el libro de los Reyes, otros dioses. Y Amalek hizo lo que le disgustó al Dios de Israel. Esto viene una y otra vez en el libro de los Reyes. Este fallo de la realeza, que se encuentra incluso ya en el más grande de los reyes, ¿no? A David, que ha pecado, pues genera progresivamente la esperanza de un rey Mesías, de un rey enviado por Dios, que sea ya no un rey humano, sino pues un rey mandado por Dios, generado por Dios,
que restablecería de manera definitiva a Israel en la alianza con Dios. Cristo en el Evangelio es rey y reina, pero el ejercicio de su poder es radicalmente diferente del ejercicio del poder humano. Es un poder sobre el mal y la muerte. Es un poder que reconcilia y da paz y felicidad. Es un poder que transforma la condición humana de manera radical, abriéndola a una perspectiva de vida intratrinitaria, es decir, eterna. Esta realeza, por lo tanto, no implica dominación de una población o de un territorio. La realeza de Cristo no se extiende a un territorio, a una población particular, pero sí es una dominación sobre el destino último de cada individuo y de la historia humana. No reina, por lo tanto, como un rey. No reina sobre una población y sobre un territorio para algún tiempo. Reina sobre el destino último de cada persona y sobre el destino de la historia humana. Esto es el ámbito de su reinado. Reina sobre la vida y la muerte, es decir, reina sobre la salvación, reina sobre el destino último de cada uno de nosotros. Y el ejercicio de ese reinado es peculiar. ¿Cómo ejerce su dominio sobre el destino de cada uno de nosotros o sobre el destino de la historia como tal? Reina, pues, por medio de una diaconía, de un servicio. Cristo es el diacón, el servidor del Padre, no de los hombres, del Padre. Y como servidor del Padre, ejerce su poder sobre la historia y sobre la salvación. Dios, Jesucristo, nunca actúa por sí mismo. El reino no es suyo, es el reino del Padre, pero por ser servidor, por servir la voluntad del Padre, pues le es dado el dominio sobre el destino de los últimos de nuestras vidas y sobre el destino último de la historia. El modo operante de este poder sobre la historia y sobre los corazones es todavía más extraño. No solo es por servir que es todopoderoso, sino que es todopoderoso porque denuncia este poder en la cruz. Es la dimensión kenótica del ejercicio del poder soberano por Cristo. Elementos que van a ser fundamentales para el ejercicio del poder dentro del bien común. ¿Cómo se ejerce el poder para el bien común? Pues como Cristo lo ejerce. Como Cristo lo ejerce. Es decir, como servicio, que busca ¿qué? Poder, riqueza, dominio sobre las poblaciones, sobre un cierto territorio, nada de esto. Esta expresión que circula todavía desde los tiempos cristeros aquí en México, el reinado social de Cristo, no designa otra cosa en su acepción teológica, no en la acepción que le da la extrema derecha o los mismos cristeros, designa el reino de Cristo sobre la historia, sobre el designio último de la historia. ¿Y cuál es este reino? ¿Cuál es lo que abarca este reino? Es el dominio sobre los corazones de las personas, no sobre los territorios, no sobre los partidos políticos, no sobre un gobierno, sobre los corazones humanos. Y sobre lo más esencial de este mundo, que es la muerte o la salvación eterna. Es decir, sobre lo único esencial, que es nuestra vida y la vida eterna. Cuando hablamos de bien común, hablamos, por lo tanto, de la humanidad de Cristo, primer tema, ¿sí?
que implica, ¿se acuerdan? Libertad, caridad, implica también un modo de ejercer el bien común, de gobernar y actuar para el bien común. Actuar para el bien común significará, por lo tanto, actuar, claves del Nuevo Testamento, actuar para la salvación. Hay un término que designa esto en la teología. Significa el poder pastoral. Término muy desgastado, obviamente. El poder pastoral de los obispos, de los sacerdotes, el poder pastoral ligado al sacramento de orden. Este poder pastoral es un poder para el bien común, que debe de ser ejercido para el bien común. Significa un servicio. El obispo normalmente pues no actúa para su propio bien, actúa para el bien de su rebaño. Ojalá pues muchos de nuestros obispos, sacerdotes, pues volvieran a leer esto, sería de mucho uso a mi parecer. Segundo elemento de esta temática del bien común ligada a la noción de reino. La temporalidad del reino de Dios en la historia es compleja. Conocen cada uno de ustedes probablemente esta famosa sentencia o dicho ya teológico: el reino ya es, pero todavía no es. El reino de Cristo ya empezó, pero todavía no llegó a su plenitud. El reinado inaugurado por Cristo es el de una nueva humanidad, una nueva condición humana. Pero esta condición, este reino, implica una distensión. Empieza aquí y ahora. Cristo ya reina sobre los corazones humanos, pero todavía no de manera plena y completa. Hay una progresión en el reino. El reino crece, son todas las parábolas del reino. El reino es como una semilla de mostaza que va creciendo. El reino existe, pero crece. ¿Cómo crece el reino? ¿Cuál es el elemento que hace que crezca el reino? Otra vez, ni la fuerza ni el poder, sino por la muerte y resurrección de Cristo, por el ejercicio kenótico del poder por parte de Cristo. Crece el reino por la extensión del Espíritu, la extensión de la caridad activa en nosotros hacia los confines de la tierra, es decir, hacia todos. Crece, por lo tanto, el reino en la historia por medio de la caridad activa de la comunidad cristiana. ¿Cómo crece el bien común? Crece por el hecho que los cristianos vivan de la caridad. Es decir, estén dispuestos, como dirá San Agustín, no solo a amar a Dios, sino de amar a Dios y de amar al prójimo como a sí mismo. Y de amar al enemigo como Dios mismo ama al enemigo. Significa rehacerse de la extraordinaria exigencia de la caridad. Estamos a leguas probablemente de lo que pensaban ser, digamos, la noción de bien común, pero nomás estoy leyendo lo que encuentro en el Nuevo Testamento, ¿no? Todavía con el reino. El reino implica también pensar en el Nuevo Testamento las relaciones que hay entre la comunidad eclesial y las comunidades políticas, étnicas, culturales. Básicamente, en el Nuevo Testamento, la comunidad eclesial, como bien saben, no corresponde a una comunidad étnica, religiosa, particular o una comunidad cultural.
son los dilemas del principio de los Actos de los Apóstoles, donde vemos pues la buena noticia ser predicada no solo a los hebreos, sino también a los griegos, también a quienes hablan otros idiomas, y la comunidad eclesial se extiende a todos, no hay límites. ¿Cuál es la relación entre las dos comunidades? Regresan a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De la misma manera, cuando Pilato pregunta a Cristo, pues, ¿dónde está tu reino? Si eres rey, ¿dónde está tu reino? Cristo responde, mi reino no es de este mundo. Soy rey de una manera diferente. Son, por lo tanto, distintas y no equiparables, diferentes. Sin embargo, no son sin relaciones. Hay una tensión entre las dos comunidades. Una tensión, pues, que se manifiesta en las persecuciones políticas, tanto por parte de las autoridades judías como romanos. Tensión que ya vemos también en la crucifixión, obviamente, de Cristo. Fundamentalmente, la Iglesia es una de las primeras confesiones religiosas con el budismo que va a afirmar fundamentalmente que la fe y la cultura, la fe y la pertenencia a una cultura particular, una lengua, una nación, a un pueblo, no van de la mano. Hay una libertad fundamental. La famosa gloriosa libertad de los hijos de Dios significa que el cristiano no es nunca exclusivamente de una cultura, de una lengua, de una nación, de un pueblo. Es siempre más. Es más aún. Tiene una cierta libertad en cuanto a esta cultura, esta nación, este pueblo. Lo transfiero en un lenguaje quizás más común. No somos nunca exclusivamente mexicanos. Un cristiano nunca es determinado por su mexicanidad. Es más que su mexicanidad. Es libre en cuanto a esta mexicanidad. Porque esta mexicanidad es demasiado poco. Él es ciudadano, miembro, parte de un koinon, de una koinonía, de un pueblo, de un reino, que no pasarán nunca. Entiéndanme bien, aquí la noción de bien común se universaliza. Ya no es el bien común de una nación, de un pueblo, sino es el bien común universal. Este bien común universal, unido al punto anterior, que el reino crece, significa que el reino crece universalizándose siempre más. El cristiano, el bien común cristiano, es por lo tanto un bien común a partir del cual podemos relativizar el bien común de un pueblo particular, de una nación particular, de cualquier pretensión de un pueblo, a decir, mi bien común es más importante que el bien de todos los demás pueblos. El cristiano siempre dirá, no. El bien común es el bien común es la humanidad, una humanidad renovada, ¿no? Eso es el contenido del bien común. Finalmente, la revelación cristiana, y me voy a parar aquí, la revelación cristiana todavía agrega un último punto, ¿no? a esta reflexión sobre el reino. Agrega que el reino no crece de manera lineal. Muchos entre nosotros pensamos que el reino crece a lo largo de una pendiente así, primero un poquitito, primero luego un poco más, y pues cuando más cristianos hay,
pues se acerca el reino de Dios. Esto no es lo que dice el Evangelio. En los Evangelios dice que el crecimiento del reino es sube un poco, baja, sube, baja, en una tensión constante. El crecimiento del reino es un crecimiento, para emplear las palabras precisas, kenótico. Es decir, para retomar otra palabra precisa, que deriva de la dimensión kenótica, una dialéctica, es decir, crece con contradicciones y esas contradicciones se solventan y resuelven de manera conflictiva. El reino no crece sin conflicto. El bien común no es un tipo de panacea, digamos, irénica, un tipo de todo es bien, todo es armonía, tenemos que amarnos los unos a los otros y así vendrá pues la humanidad nueva en Cristo. Pues no, pues implica una dimensión conflictual. De la misma manera que crucificaron a Cristo, el bien común no surge sin dos cosas. Primero, una búsqueda activa por parte de los cristianos. El reino no surge sin que los cristianos se empeñen a que surja el reino. No surge sin caridad. Es decir, solo surge si los cristianos hacen prueba de caridad. Surge de manera conflictiva. Es decir, surge en la contradicción ¿con qué? Con el mundo. Y esta contradicción no va a disminuir con el tiempo, es el libro del Apocalipsis, sino que va a incrementarse con el tiempo. El bien común, por lo tanto, que surge de los textos bíblicos, del vocabulario del Nuevo Testamento, es bastante peculiar, ¿no? Si hice o empecé esta síntesis patrística por este pasaje bastante largo por la revelación, es para darles una idea de cómo políticamente estas nociones de una comunidad eclesial reunida en la persona de Cristo, que es el koinon que compartimos, koinon que tiene como materialidad, como contenido, como objeto, la humanidad de Cristo, una humanidad renovada, transformada, transfigurada, que se manifiesta en nosotros como libertad y caridad, como ésta se extiende a toda la tierra, todos pueden ser salvados, todos participan potencialmente a esta comunidad eclesial, y cómo esto pues implica también una comprensión del mundo diferente. Bien, esto es la base neotestamentaria. Hubiera querido ya adentrarme en la síntesis patrística sobre el bien común, pero no lo voy a hacer hoy. Voy a abrir un espacio de preguntas sobre, pues, lo que fue ahora la noción de bien común en el Nuevo Testamento. Preguntas, estoy abierto a lo que me quieran hacer como pregunta. Muy bien, mientras se animan a seguir planteando preguntas para el doctor Matías Nebel, vamos a formular algunas que justo antes de la interrupción se quedaron ahí pendientes. Entonces puede ser que implique no la segunda parte de tu explicación, pero igual las voy a formular. ¿Qué diferencia hay principalmente entre la noción de bien común de los clásicos grecolatinos y la idea de los padres de la Iglesia? Pensaría que en principio, por ejemplo, Aristóteles o Cicerón hablan más de amistad en la polis, pero no propiamente de bien común. Me parece muy interesante la idea de caritas, que es mucho más que amistad, y me parece también notable la idea que entre los padres de la Iglesia el bien común no es un concepto, sino la persona de Jesucristo. ¿Qué más? Okay. Aquí hay varias preguntas en una, pero agradezco mucho, es una pregunta muy precisa, ¿no?
Um, Básicamente, las diferencias son múltiples. Primero, en Aristóteles, bueno, en la filosofía griega clásica, aquí no voy a hacer muchas distinciones, ¿no? La noción de bien común está ligada, es limitada. La noción de bien común siempre es el bien común, pues, de una ciudad particular. Es el bien común de Atenas. Recuérdense, por ejemplo, la embajada, pues, ateniense a la isla de Milos, descrita por Tucídides, ¿no? Aquí tienen, pues, Atena, que dice, mi bien común, mi bien, es más importante que el bien de esta pequeña república independiente que es Milos, y por lo tanto les dejan a los pobres ciudadanos de Milos la oportunidad o de someterse o de ser reducidos en esclavaje. ¿Cuál es el argumento ateniense? El argumento ateniense es el bien común. El bien común de Atena requiere que ustedes se sometan. Esto es totalmente ajeno al cristianismo. Eso es la diferencia fundamental. Los griegos, los latinos tienen la misma noción limitada del bien común. En muchos otros aspectos podemos tener paralelismos, ¿no? Por ejemplo, los griegos consideran, filósofos griegos consideran todos que el fin de la actividad política, el fin de la polis, es el bien común. Los cristianos también lo dicen, pero entienden por este bien común una cosa muy diferente. Ya no entienden únicamente la perfección de las virtudes humanas o la felicidad, entienden por eso la humanidad renovada en Cristo, participada a cada uno por la fe. Y obviamente también en esta humanidad renovada, la práctica de las distintas virtudes. Virtudes teologales, virtudes morales. Pero en este orden, teologales que informan las virtudes morales. Lo encontrará luego más bien definido en la escolástica tardía. Por lo tanto, el contenido del bien común no es lo mismo. El contenido del bien común ya no son únicamente las obras excelsas de la libertad, Aristóteles, Platón, Cícero, sino una humanidad participada por gracia a todos y recibida en la fe. Eso es la diferencia entre los padres de la Iglesia y los griegos. Muy bien. Otra pregunta. El bien común en las polis es el beneficio a todos los ciudadanos, pero en la doctrina social va mucho más allá. Para los padres de la Iglesia, ¿es inherente a la vida en comunidad? ¿Es así? Muy bien, aquí muy importante es esa noción de beneficio. Beneficio común. La pregunta empezó con esta idea. ¿En qué consiste el beneficio común en la antigüedad? La mayor parte de nosotros leemos el bien común de manera muy superficial en Aristóteles, Platón, etc. El bien común fundamental en los griegos es la libertad. El bien común fundamental. El beneficio compartido de una ciudad es su autarquía. Diríamos nosotros autonomía más que autarquía, en el sentido de autonomía. Es decir, una libertad común. Nosotros pensamos, somos todos hijos de la modernidad, pensamos la libertad como un bien individual, yo soy libre, los demás no. Los antiguos, hasta la revolución, hasta la modernidad, pensaban la libertad como un bien común. Y los griegos pensaron principalmente el bien común como un beneficio común, y este beneficio común es una libertad compartida. De aquí luego, pues, la idea que la polis tiende al bien común y a las formas, la expresión excelsa de la libertad, es decir, la vida de las virtudes.
¿Cuál es el beneficio compartido en el cristianismo? ¿Cuál es el beneficio común de la comunidad cristiana? Es la vida eterna. El beneficio compartido es la vida de Cristo compartida a los hombres. Eso es el beneficio común. Otra vez, obviamente podemos alcanzar a los griegos, porque dentro de la vida eterna participada de Cristo, participada a los hombres, pues hay una libertad compartida, una libertad que es la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pero otra vez, esta noción de libertad tiene un gustito diferente que la noción de libertad griega. Básicamente, el beneficio es diferente. ¿Por qué? Porque somos libres por gracia. Somos pecadores. ¿Cuál libertad es atada? ¿Cuál libertad es prisionera? Y fue liberada por la gracia de Dios. En una muy bonita expresión de Karl Rahner, soy una libertad liberada para la libertad. Libertad liberada para la libertad. Los griegos entienden la libertad para las obras excelsas de la libertad, es decir, para la gloria, para vivir eternamente en la memoria de los hombres. El hombre grande griego es el héroe, ¿no? Superman, ¿no? Pericles. Esos son los héroes, cual acciones heroicas viven para siempre en la memoria de la gente. ¿Cuál es el hombre heroico para los cristianos? Es el santo. Las expresiones de las libertades son diferentes. Bien, pregunta muy compleja, muy bonita. Muchas gracias por haberla hecha. Respuesta compleja también. Otras preguntas. Muy bien. ¿No es un riesgo relacionar la comunidad eclesial con el cuerpo de Cristo, que se expande y se hace universal con el reino de Dios? Se podría caer en que la iglesia es igual al reino. El Vaticano II ya hizo una diferencia muy clara entre ambas. Ajá, sí. El reino es más grande que la iglesia. Obviamente, si entienden por iglesia únicamente la iglesia en su jerarquía, en su institucionalidad, pues obviamente el documento eclesial, pues el documento eclesial de Vaticano II, el Lumen Gentium, Lumen Gentium, pues obviamente dice una cosa cierta, que el espíritu se expande, el cuerpo de Cristo se expande más allá de los límites de esta misma institución. Pero Lumen Gentium nunca dijo que la iglesia en el sentido espiritual, la iglesia de Cristo, pues es diferente o es más pequeña que el reino. Esto no. Por lo tanto, cuando se dice, pero entiéndanme bien, que Cristo es el bien común de la humanidad, se quiere decir que el reino ha de extenderse a toda la humanidad. Y esto se mantiene en todos los textos, en todas las encíclicas papales hasta la fecha de hoy. Pero también noten los otros puntos de lo que dije después. El reino no se caracteriza por un poder de la iglesia sobre todas las naciones de la tierra. No es ni temporal ni espacial el reino. Es un reino sobre los corazones de las personas. E implica
¿Cuál es el objeto del bien común? Una humanidad renovada. Cuando más humanos seamos en nuestras convivencias cotidianas, dentro de las estructuras sociales que son las nuestras, entonces crece el bien común. Entonces crece el bien común. Cuando más humanos seamos en las relaciones sociales que nos unen, crece el bien común. Cuando menos humanos sean nuestras relaciones, pues decrece el bien común. En términos católicos. Ok. Una más. Dice, ¿es ese el sentido de las palabras de Cristo? No he venido a traer la paz, sino la guerra. Esas palabras significan que el crecimiento del reino no ocurre sin un conflicto. Y creo que eso es muy importante para la noción de bien común, que frecuentemente ha sido considerada como irénica, como algo pues sencillo, algo de sentido común, algo que surge por sí mismo de alguna manera, ¿no? ¿Recuerdan quizás este teólogo francés de Lubac, Henri de Lubac? Henri de Lubac escribió un libro sobre el humanismo cristiano, que fue citado y retomado luego en el documento de Gaudium et Spes, donde afirma que el humanismo cristiano es el único humanismo, que otros humanismos pueden ser inhumanos. Les dejo reflexionar un poco esto, ¿no? Que es parte de la respuesta y que se ancla directamente a lo que estamos viendo. Desde una perspectiva teológica, desde una perspectiva de fe, desde una perspectiva cristiana, la verdadera humanidad no es únicamente, digamos, limitada a lo que expresan los derechos humanos hoy en día. Es mucho más. Es bastante diferente. La verdadera humanidad coincide a esta humanidad reconciliada con Cristo, una humanidad perdonada, una humanidad transfigurada, cual perfección ya no se encuentra en algún tipo de práctica de las virtudes exclusivamente, sino sobre todo en una práctica que es la caridad. Y es en cuanto a la práctica de la caridad que el mundo se nos opone y que hay una confrontación entre el mundo y el cristianismo, entre la concepción humana del cristianismo y la concepción humanista del mundo. Por la noción bastante sencilla, que la caridad no es peculiarmente prudente. La caridad les pide amar a sus enemigos. Amar a sus enemigos no les hace muchos amigos. Piénsenlo un poco. Políticamente la caridad no hace parte, digamos, del trasfondo, digamos, de sabiduría humana que hay aquí. Hay una diferencia y esta diferencia, este contraste genera tensiones. Específicamente cuando esta caridad se vuelve bastante precisa. Tomen, por ejemplo, lo que dice el Papa Francisco actualmente en cuanto a los migrantes. No les viene bien, creo que a ningún tipo de gobierno del mundo, Estados Unidos, Italia, Unión Europea, México incluso, el discurso de la Iglesia sobre los migrantes. ¿Por qué? Porque no es parte de una sabiduría política clásica. Surge de una consideración cristiana de la humanidad. Esos migrantes son tan humanos como nosotros, son hermanos. Sus derechos no pueden estar limitados a una nacionalidad. ¿Qué hay atrás?
de esas afirmaciones de Francisco, que son afirmaciones de la tradición, no dice nada nuevo. Está afirmando la superioridad del bien común universal sobre el bien común de un país particular. Y esto, pues, es precisamente la conflictividad que hay, precisamente. Bien, termino aquí la respuesta. Muy bien. Ustedes, agradecemos también a quien nos ha estado acompañando a través de la transmisión en Facebook, y nos llegó una pregunta también de Facebook. Dice: ¿la libertad la podríamos entender solo en el Señor, o como los liberales que entienden quizá la libertad como autodeterminación y percepción del ser, incluso desligándose de la virtud y de Dios? Es una pregunta sumamente difícil. Es una pregunta sumamente difícil. Básicamente, el liberalismo político funda, obviamente, su noción de libertad, ¿no?, sobre una antropología negativa, una antropología que Milbank y otros Kavanaugh han caracterizado como una ontología de la violencia, ¿no?, una antropología de la violencia. Por lo tanto, la libertad, en el sentido liberal, es una libertad que se defiende de otros. Es una libertad, digamos, que ve el otro como un problema. La noción antigua, ni siquiera cristiana, antigua de libertad, ve la libertad como un hecho común, es lo que decía antes, ¿no? Somos libres juntos, soy libre con y en medio de otras personas. Es decir, nuestra libertad nos hace libre. Soy libre individualmente porque pertenezco a un grupo de hombres libres. Son visiones muy diferentes. Por lo tanto, la pregunta que usted hace es muy interesante, muy compleja al mismo tiempo, porque requiere varios niveles de respuesta. Un primer nivel de respuesta es decir: cuidado, estamos jugando con concepciones de libertad bastante diferentes en la antigüedad y en la modernidad. Ahora bien, la libertad como autonomía no solo es conocida, obviamente, por la Iglesia, sino que es en gran parte fundada en esta misma reflexión de los padres de la Iglesia, ¿no? La noción de autarquía es griega, pero la noción de autonomía es profundamente revisitada por el cristianismo y los padres de la Iglesia. Por lo tanto, en gran parte lo que nosotros designamos como autonomía frecuentemente es más patrístico que griego. Segundo elemento de respuesta. La autonomía es perfectamente compatible con la noción de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pero es complejo. ¿Cómo? Porque somos autónomos por gracia de creación. Es decir, somos autónomos porque fuimos creados libres. Génesis. Pero esta libertad es creada en su autonomía dentro de una relación. Es lo que agregan los padres de la Iglesia a una noción griega de la autonomía. Somos creados libres, pero dentro de una relación. Y esta relación es la que es el eje que hace la autenticidad de la autonomía. Repito, la relación con Dios, somos creados en una relación. Esta relación con Dios es el eje que hace la autenticidad de nuestra libertad. Al momento en el cual renegamos de esta relación, es decir, que esta autonomía niega su dependencia a una relación divina, pues se corrompe, se pierde
y finalmente se destruye. Es el relato de Génesis, me dejo que vuelvan a leer, y esto pues obviamente fue teorizado por los padres de la Iglesia. Es la idea de una libertad autónoma, caída, ahora presa de su propio pecado, para decirlo en una palabra. Pero esta libertad no se queda presa de su pecado, es una libertad perdonada, restablecida no solo en su estado primogénito, el estado de creación, sino la idea de la gracia, Agustín, por ejemplo, gracia que sana la libertad, la eleva y la transfigura. Y es la libertad transfigurada que designo como la gloriosa libertad de Dios. Por lo tanto, sí hay una relación, sí ve que hay una relación, ¿no? Sí es una libertad autónoma, pero es una libertad autónoma dada una relación caída, redimida, y es esta libertad redimida que es autónoma, efectivamente, pero autónoma en un sentido bastante diferente a lo que los liberales dicen cuando dicen que la libertad es autónoma. No es una autonomía que prescinde de la gracia. Dios mío, doy respuestas muy largas, mil disculpas. Una última pregunta que nos ha llegado. Una teología que privilegia la justicia social, como lo es la teología de la liberación, ¿estaría errada desde la fuente neotestamentaria? ¿Qué lugar puede ocupar si el beneficio solo es de carácter metafísico? Sí, sí, obviamente la persona que redacta esta pregunta tiene un punto muy, muy fuerte, ¿no? Efectivamente, toda la teología de la liberación se construyó en gran parte sobre esta reivindicación de justicia. Y la justicia es todavía hoy en día por muchas personas considerada como el elemento clave. ¿Qué es el bien común? Es la justicia social. No, por mala suerte no es así, teológicamente no es así, y no es así en el Nuevo Testamento. Es decir, no estoy aquí inventando cualquier cosa de mi propio jugo, por favor, ¿no? Realmente leo el Nuevo Testamento. Otros quizás lo hayan leído desde otra perspectiva. Si leen el Nuevo Testamento desde la perspectiva de la justicia, pues efectivamente entran todos los elementos que pone de manifiesto la teología de la liberación. Opción preferencial para los pobres, importancia de la justicia social, que las estructuras, que las instituciones, que las relaciones son regidas por la justicia. Pero nótense precisamente que Cristo no vino a establecer la justicia social en el Nuevo Testamento, sino la justicia, punto. ¿Y de qué justicia trata las cartas de San Pablo, el Evangelio de Juan, los sinópticos? Pues es la justificación, carta a los romanos, justificación del hombre. Que esto también implica una justicia social. Nunca lo ha denegado la Iglesia y lo encuentran en los padres de la Iglesia también. El tópico de los pobres, el tópico pues del cuidado de los más desheredados en las sociedades, tiene abogados extraordinarios entre los padres de la Iglesia, textos formidables de Basilio, textos extraordinarios de Atanasio, textos de Ambrosio, sobre pues el cuidado de la justicia. Pero la justicia es un elemento de la búsqueda del bien común. Si la justicia no es ordenada a la caridad, se desvirtúa y se corrompe. Y eso es muy importante como correctivo a la teología de la liberación. La teología de la liberación tendría que estar completada por una teología del bien común y una teología del crecimiento del reino, no en claves exclusivamente de justicia, sino de justicia ordenada a la caridad y ordenada
al surgimiento de una nueva humanidad. Y esto resuelve en gran parte algunos de las contradicciones internas a la teología de la liberación en cuanto, por ejemplo, al poder político, en cuanto a la acción política, en cuanto al poder como tal. La teología de la liberación ha fracasado en gran parte sobre la noción de reino por ignorar, a mi parecer, quizás me atrevo mucho en decir eso, ignorar la noción de bien común, ignorar la importancia social de la caridad. Vuélvanse a leer, por ejemplo, Caritas in Veritate de Benedicto XVI. Muy bien, aquí termino esta respuesta. Podríamos seguir argumentando y es un diálogo muy interesante, podría ser el objeto de otra conferencia, de hecho. Nos vemos el jueves, Dios mediante.